Ingeniero Jorge Zambrano, los mantenses debemos reconocer la capacidad de gestión de la actual administración municipal. No, de ninguna manera. ¿Cómo es posible que se pueda reconocer como capacidad de gestión, sacar créditos, Pedro? Son créditos que tenemos que pagar los ciudadanos, directa o indirectamente. Los recursos que han llegado a Manta parcialmente son de los denominados no reembolsables, pero eso no quiere decir que no sean tampoco recursos del pueblo, porque los impuestos que pagamos, que los recauda el gobierno nacional, son los que se redistribuyen a través de estos famosos créditos. ¿Y cómo una ciudad se desarrolla si con los recursos propios no tiene esa capacidad de realizar las obras o de financiar las obras? Tiene que buscar recursos a través de financiamientos vía Estado o a través de financiamientos reembolsables y no reembolsables. Indudablemente que hay que hacerlo, pero esos son recursos que se fueron a buscar como crédito al Banco del Estado. Son dineros que tenemos que parcialmente pagar. ¿Qué pasó en los 13 años en que yo estuve al frente de la ciudad? Yo no voy a sobredimensionar mi trabajo, pero nosotros no tuvimos que ir a sacar ningún recurso adicional para hacer lo que hicimos. ¿Temía el endeudamiento usted? No temía. ¿No se arriesgaba a endeudar a la ciudad? No es temor a endeudarse, es simplemente manejar responsablemente un recurso público. Asimismo, como cualquier ciudadano que tiene sus ingresos en su hogar, tampoco puede irresponsablemente ir a comprar cualquier bien con endeudamiento, porque si no lo hace responsablemente, mañana no tendrá ni para comer. Ingeniero, el municipio de Manta en el año 96 estaba quebrado, no podía pagar sueldos, no podía pagar la seguridad social, producto de endeudamientos que se dieron también por un puente antiguo que se construyó y otros proyectos macro que le suelen llamar, pero que fueron un fracaso técnicamente y financieramente hablando. En este momento, los recursos que han llegado a Manta, vía créditos, no han dado los beneficios tangibles a la ciudadanía. Porque entonces, ¿de qué capacidad de gestión podemos hablar? Capacidad de gestionar es accionar en función de un objetivo, no solamente conseguir el dinero, sino lograr resolver el problema. Optimizarlo, priorizar ese recurso que se requiere. Entonces, a través de financiamiento. No podemos reconocer como capacidad de gestión porque haya podido sacar un crédito, porque dejamos un municipio financieramente hablando sano, un municipio que tenía capacidad de endeudamiento. ¿Qué tal si nosotros en los 13 años hubiéramos administrado de la misma manera el municipio y dejábamos un municipio quebrado? ¿Habría podido gestionar recursos vía crédito? No, porque no tenía capacidad de financiamiento. Si la vida y el pueblo mantense le permite nuevamente que usted sea el alcalde de la ciudad de Manta, ¿cómo desarrollaría las obras si todos conocemos que el presupuesto municipal está comprometido? Todo lo mismo que pasó en el 96. El presupuesto estaba comprometido. Pero acá son cifras mucho más exorbitantes. A ver, es lo mismo. Proporcionalmente, uno tiene que ubicarse en tiempo y espacio. La misma realidad del 96 puede ser la actual. Es decir, un municipio burocratizado, un municipio que tiene endeudamiento alto y que tiene que pagar o tiene muchos recursos comprometidos en la deuda, pero así como hicimos en el año 96, optimizábamos los recursos y logramos también refinanciar la deuda externa, en este caso de la ciudad, como se podría hacer también, para que con efectos de pago a más largo plazo se liberen recursos y podamos con nuestros recursos propios avanzar con los proyectos que necesita la ciudad. Pero la gente está consciente de que Manta es una ciudad que ha crecido, se ha desarrollado y necesita macro obras, ya no las mismas obras de siempre, pavimentación, aceras, bordillos, etcétera, sino obras mucho más significativas para la ciudad. Y de alguna manera hay que buscar financiamiento para poder ejecutar esas obras. ¿Usted estaría en la capacidad, si vuelve a la alcaldía, de gestionar estos recursos de alguna manera para conseguirlos, pero en esta ocasión priorizarlos o optimizarlos para que todo ese dinero vaya precisamente a la obra que necesitan los mantenses, la ciudadanía en general? Oye, yo escuché de los contrarios políticos hablar toda la vida, en mis épocas administrativas, y esto para el pueblo de Manta, de las macros obras. Yo quiero que ustedes como ciudadanos que nos están escuchando en sus hogares, mentalmente recuerden, ¿cuáles macro obras? Si nosotros hubiéramos publicitado la construcción de la Avenida de la Cultura, como lo suelen hacer los que están en la política por negocio o negociado, si hubiéramos publicitado la Avenida de la Cultura, la Interbarrial y todo, se hubiera convertido en macroobra. Claro, es que tampoco se sintió porque se fueron ejecutando por etapas. No importa, pero son obras, Pedro. ¿Qué macroobra estamos hablando de estos 4 años? Dígame qué macroobra. Del municipio. Del municipio no es tal cosa, es solamente una cuestión mental. Hablar de el macro puerto,
el macro aeropuerto, lo que sea, es un término nada más. Lo que necesita la ciudad es que se resuelvan los problemas. Nosotros administramos, por ejemplo, el aeropuerto en 2 años y medio y lo levantamos. ¿Por qué se entrega el aeropuerto a la ciudad de Manta, nuevamente se entrega la administración? Porque se estaba convirtiendo el aeropuerto de Manta en un riesgo. Casi que fue arrebatado más que entregarlo. Claro, para las concesiones de Guayaquil y Quito era una competencia. Claro. Entonces había que eliminarlo, como pasó. Nosotros tenemos que analizar las cosas de otra manera. Pero no nos podemos seguir engañando tantos años más adelante con estos cuentos de siempre de macro obras. Se ha hablado de muchos proyectos en la ciudad grande y todavía ninguno se ha realizado de los que hablan de esos proyectos, ¿no? ¿Cómo mira el escenario económico de la ciudad de Manta? ¿Cree que un administrador de una ciudad debe endeudar a una ciudad y debe de jugársela para conseguir los recursos para realizar o desarrollar las obras? En este caso nos referimos puntualmente a lo que está sucediendo en la ciudad de Manta. Sí, a lo que está sucediendo es que voy a responder. Yo veo con preocupación el endeudamiento irresponsable que se está realizando, pero aclaro algo. No con esto estoy diciendo que no soy partidario de que existan los endeudamientos en búsqueda del progreso. Hasta el comerciante más pequeño, cuando es un buen administrador, para progresar tiene que acudir a un banco, endeudarse para que su negocio vaya creciendo, pero responsablemente. O sea, el punto de equilibrio es importante, los excesos son malos. Y aquí lo que estoy viendo es una agresividad de llenar la ciudad de endeudamiento, pero sin satisfacer con las obras a la ciudadanía. Ese es el problema. Yo me ratifico en lo que acabo de decir y quizá el término capacidad de gestión no estuvo muy bien utilizado porque se puede pensar que se refiere a una persona. Yo hablaba de manera general. Yo decía, cuando un municipio, que así mismo se lo reconoce, no es una sola persona, sino un cuerpo, y entre ellos vienen también sus empleados y todo, se endeuda por el progreso de su ciudad y tienen la capacidad de gestión para conseguir los recursos, si ese dinero que ingresa a las arcas municipales es bien utilizado, se revierte en favor del progreso de la ciudadanía, de la ciudad, y en este caso en beneficio de la ciudadanía, bienvenido sea. Arquitecto. La propia ciudadanía acude a pagar sus impuestos para que paguen ese préstamo. Pero el problema acá es que nadie, o la gran mayoría, está satisfecho con los resultados obtenidos y teniendo un municipio endeudado. Eso es todo. ¿Y de qué manera se pueden construir las obras de mayor envergadura? Como por ejemplo, Manta requiere de una terminal terrestre. Había que buscar financiamiento. Manta requiere de un mercado ahí está el error, y permítame que le aclare algo. Yo siempre lo he dicho y lo ratifico, por lo tanto esto no es lisonja para nadie. Pero eso es producto de la capacidad o de la buena intención que tiene el presidente Correa para esta ciudad y para las diferentes ciudades del país. Porque si usted analiza el paso a desnivel, es producto de la decisión del gobierno nacional. Que los otros se tomen la foto es otra cosa. Si usted analiza el terminal terrestre, los recursos... En Manta existen 22 cantones. ¿Y cuál es el alcalde que está haciendo las mayores gestiones para conseguir recursos y obras que se viabilicen para la ciudad? Mire, hay una cosa que es muy importante. Yo tengo que tener mucho cuidado en esto cuando me refiero, porque pueden pensar que estoy tirando lisonja para caer en gracia a alguien y no es así. A mí me gusta hablar claro y puntual y decir las cosas como son. Cuando el presidente de la República es muy claro y dice, señores, preséntenme proyectos completos, claros, definidos, sustentados, el gobierno les da los recursos. Hay municipios que lo ha dicho y la ciudadanía conoce y se ha denunciado a sus propios ciudadanos que no presentan proyectos, que no planifican, que no tienen nada. Entonces, ahí yo tengo una posición contraria, porque el municipio de Manta presentó un estudio para construir el puente a desnivel, que necesitábamos un distribuidor de tráfico, se invirtieron casi 10 millones o más de 10 millones de dólares. Y no ha dado el resultado que todos esperábamos. Porque el estudio no era el más adecuado, pues. A ver, el gobierno nacional tiene la mejor gestión en este caso, consigue los recursos y lo que usted dice, no fue bien planificado. Entonces hay que apuntar a quien planificó, pues. Claro. A quien atentó contra la ciudad, que en lugar de buscar una ciudad puso un cuello de botella. Es la municipal sin pero decir un para nombre. eso, ¿quién está? La Contraloría General del Estado, que debería meter mano en esto ante la queja ciudadana y ver qué fue lo que pasó ahí. Pero a lo que la yo Contraloría está solamente a la pura expectativa porque se robaron unas tuberías, hasta la vez escucho que dice absolutamente nada, y son casi 3 millones de dólares de perjuicio para la ciudad. De Manta tiene que en las próximas elecciones elegir verdaderos administradores que vayan no solamente a cumplir con su ciudad, sino a hacer con eficacia que se cumpla, que la Contraloría cumpla su cometido y revise todo lo que usted y yo y la ciudadanía tiene dudas. Bueno, en todo caso vamos a la siguiente pausa publicitaria. No sé si quiere decir algo al respecto, lo haremos en el siguiente bloque publicitario, estimados amigos televidentes.
¿Ustedes creen que el alcalde de Manta debe mantener una posición, un acercamiento con el gobierno para conseguir los recursos y las obras? Eso se lo consultaremos en nuestro siguiente bloque a nuestros invitados. Ya regresamos, estimados amigos.